Gente, ¿qué tal? Mucho gusto. Me acabo de encontrar a don Jorge por aquí. Bueno, lo voy a dejar a él hablar mejor, él que nos exponga un poquito de dónde estamos ahorita. Me dice que este es el Fuerte San Gil. Fuerte San Gil, 1503, 1510, patrimonio de la UNESCO. Primer fuerte en la parte occidental, aunque la ciudad se funda en la parte oriental de la isla, 1498, 5 de agosto. Un mal tiempo la destruye 4 años después, 1502. Y el nuevo gobernador, Nicolás de Obando, la construye de 1502 a 1511 y siguen diferentes gobernadores después que él muere. Primera en América, la isla española, patrimonio de la UNESCO, desde 1990 por estar asociado a eventos y hechos de trascendencia universal. Me está diciendo don Jorge que aquí ahorita está abandonado esta parte por aquí, pero si ustedes observan, por allá se está restaurando parte del fuerte que estoy creyendo yo, de que esto unía aquella parte del fuerte, lo que está del otro lado de esta avenida que ven por aquí, con esta otra en la que estamos nosotros ahorita. Y bueno, él ya contó todo lo que iba a contar. Me hizo algunos comentarios bastante interesantes. Por ejemplo, aquí, yo creo que al dominicano le da un poquito de pena, ¿verdad? Pero sí me comentó él que esas personas que ustedes ven ahí abajo, ahí se ven dos personas, ellos están buscando oro, algunas monedas, reliquias que de repente los barcos que en algún momento se hundieron en estas costas, pues se vuelven viejos, todo lo demás, y todo eso el mar lo va arrastrando, y eso es lo que andan buscando en sí esas personas. Otra cosita, otro detalle con respecto a esta basura, él me dice que se encuentra un río por aquel lado más o menos, en el cual este río desemboca, donde en toda esa parte de la orilla del río vive mucha gente y la gente tira basura en el río desemboca en el mar y al final ustedes saben que el mar saca toda su basura y así es como está actualmente por aquí. Bueno gente, empezamos este video con todo ahí, ¿verdad? Bueno, ahorita nos encontramos, perdón por no haberles dicho, pero empezamos así de un solo. Caímos aquí al fuerte San Gil. Nos explicó ahí, nos estaba explicando ahí un poquito don Jorge, que nos encontró y nos empezó a explicar y todo. Ahí voy a intentar traducirles o ponerles subtítulos porque se me fue un poco difícil a veces entenderles, pero ahí se los pongo. Ahorita estamos en el famoso malecón. Esto se extiende hasta allá, estamos en una avenida principal. Por ahí ven, van pasando carros ida y venida por todos lados por ahí. Y el malecón se encuentra a la costa de lo que es Santo Domingo. Y pues vamos a dar una vueltecita por allá, a ver qué es lo que podemos encontrar por ahí. Ahorita acá está mi esposa, se va a tomar fotografías por ahí con la gorda. Y ahí está un rotulito que tiene las siglas SD de Santo Domingo. Y aquí está la costa. Aparentemente por allá es el puerto, de aquel otro lado. Qué bonito la orilla de la costa. Creo que hay gente pescando por aquellos lados de por allá. Ahí se ven unas personas que creo que están pescando. Y la mención que les hice de las otras personas, ahí está él pescando también, el muchacho que está ahí. Y está muy bonito aquí. Vamos a dar una vueltecita. Me gusta cómo se ve la costa por aquí. Vamos a ver si no nos cansamos antes de terminar el recorrido. Vean esos edificios imponentes, ¿ves? Con unos acabados bien bonitos. Esos son edificios que llaman la atención, ese tipo de edificios. Estamos en hora pico. Uy, cuidado, me llevan. Estamos en una hora pico por aquí. Y pues ya me dieron ganas de ir a cenar ahí en ese restaurante con el bisón esta tarde aquí. Qué bonito, ¿eh? Vean estos columpios que están aquí. Y hay tres, ¿ves? Hay tres, ahí hay otra persona, en el otro de allá al fondo. Y aquí está mi amor y la gorda. Están calando ahorita. Sí. No sé qué tan concurrido sea por aquí el malecón. Bueno, hoy es un día lunes, locales de repente no vamos a ver mucho, pero de repente sí encontramos turistas por aquí.
Este es un tráfico alto porque sí, es tarde, aquí es tarde. Me imagino que este es el tráfico que se arma. Esta es una avenida principal, aquí se realizan eventos bastante, o sea, cuando hablamos de cuando les toca lo que es la independencia, cuando toca eventos de marchas y cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Esta es la calle principal, una de las arterias principales, tanto en tráfico como celebraciones que se hacen o eventos especiales de la nación aquí en Santo Domingo. Lógicamente estamos en la capital. Las capitales de cada país lo dan todo en cuestión de infraestructura, en cuestión de celebraciones, lo que es la política y todo es a lo grande realmente en cada capital de cada país. Creo que aquí esta zona es como una zona viva donde hay restaurantes, hay bares y cositas por el estilo. Igual en el Conde había muchísimo bar y muchísimos restaurantes también, pero aquí creo que es bastante activa esa parte también. Acá hay una especie como de parque de diversiones, vean, pero no sé si están activos ahorita o a qué horas abrirán, cuál será el horario. Vamos a ir a preguntar ahorita. No sé si tuvimos suerte o no, pero hoy ha estado lloviendo un poquito y lo que me dijeron que no sabía si iban a encender los juegos. Hay juegos mecánicos por aquí, por este lado, están ubicados aquí en parte del malecón. Y pues ahorita vamos a echar un pistón desde otra parte aquí en el mar. Y ahí va la gorda. La gorda es religiosa para montarse a los juegos mecánicos, pero no sé si le vaya a funcionar hoy. Está cruzando los dedos. Vamos a ver qué tal nomás. Bueno, de aquí hay bastantes hoteles por aquí, por este lado. Bueno, es lógico, ¿verdad? Estamos en el malecón, con esta vista al mar. Lo que no estoy enterado es si hay playa por aquí para poder bañar. Bueno, vean, no estoy seguro. Qué raro se mira eso. Se ve raro eso. Aquí está el mar, hay enormes piedras por ahí. Se ve rico como para nadar, pero no realmente gente nadando por aquí no hay. Vimos unos pescando por aquellos lados, pero nadando la verdad no. Justo aquí al lado del parque está este obelisco de Santo Domingo, así es como lo pueden encontrar en internet, porque si ponen obelisco posiblemente le salga el obelisco de Argentina. Este se dice que fue diseñado en 1936 y se levantó en 1937. Tiene una altura de 40 metros. Sí, esto dice que se levantó para acelerar el cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo a Ciudad de Trujillo. Fue bajo las órdenes de un dictador de ese entonces. Pero al principio creo que, bueno, si yo encuentro fotos en internet, esto se ve de color blanco. No sé en qué momento se pintó ahí, pero así como está muy bonito. Me gusta la pintura que tiene. Bueno, incluso ahí sale el nombre de quién lo pintó, a ver si lo puedo divisar. Bueno, de aquí no lo diviso. Distín Muñoz, dice ahí, dice mi amor. Vamos a divisarlo de aquí. No me voy a cruzar la calle para ir a ver eso. Pero sí se ve bastante imponente aquí, Véanlo. Aprécienlo, por favor. Se ve muy bonito, muy bonito. Esto se puede divisar por toda la avenida, desde toda la avenida de punto a punto, porque es bastante grande. Ahí está, una de las avenidas principales. ¿Sí? Se forma un redondel ahí y el obelisco queda en el centro. Hay 4 carriles, 2 de un lado, 2 del otro para los carros, ¿no?
seguimos por aquí. Bueno, al final nos quedamos, espero me esté escuchando porque hay ruido por ahí. Nos quedamos aquí en la parte de donde están los juegos. Se puede seguir caminando para allá e incluso estaba viendo en el mapa que hay una playa por allá donde se puede bañar, donde hay arena y todo, playa, pero no vamos a ir hasta allá realmente, porque ahorita nosotros estamos en Santo Domingo, pero también vamos a ir allá por Punta Cana, que ya es una parte turística, ahí hay playa. Ya hay playas turquesas, arrecifes, bueno, no sé realmente qué es lo que vamos a ir a encontrar allá. Y pues ahorita vamos a seguir caminando por aquí, ya nos vamos de regreso, pero nos vamos a ir relajados por aquí. Ok, nos encontramos en este momento. Están arreglándole ahí para pedirle matrimonio, será, o para casarse. No lo sé, pero todo el mundo anda de blanco. Y yo ando de naranja. Sí. Aquí ya vemos la gente más de cerca que está pescando. Dime, amor. Los conoces. Con sus cañas de pescar la gente por allá. Sí, ahorita que veníamos nos encontramos al señor que está allá con el perro. Allá y andaba, bueno, estaba súper cerca ahí donde estábamos. Y anda paseando el perrito por aquí. Estaba, bueno, para venir y caminar, pasarla en familia, relajarse un rato, ver la tarde caer. Aquí está muy bonito. Sí, pero se siente la sal. Por aquel lado se ve nublado y por este lado está un poco más despejado. Pero bueno, lógicamente estamos en costa y la costa siempre hace calor y hay vapor, se siente la sal y todo eso. Sí, hay varios pescando por allá. Bueno, yo creo que aquí ya nos regresamos para la casa. Ya no hay mucho que ver por aquí. Bueno, es que es un día lunes, porque ayer sí me gustó todo lo que vimos. Pero bueno, será hasta la próxima. Bueno, ya vamos a despedir el video. Bueno, viniendo aquí ya que nos íbamos, nos encontramos con unos baños, siempre en el área del malecón aquí en Santo Domingo. Y son gratis, son baños gratis. Bueno, como les digo, son cosas que realmente a uno le pueden sorprender porque en mi país yo baño gratis, todos cuestan 10 pesos, quiera Dios, medio dólar, un poquito más tal vez. Sí. Cosas que quiero mencionar y meter en este video, por ejemplo. Encontramos un puestecito de elotes por acá. ¿Qué cuestan los elotes? ¿Cuánto? 50. ¿Le echa algo o solo así? Sí, Vaya, listo. Elotito cocido. De maíz amarillo. Súper suave esto, Está bien suave el maíz. Está saladito porque tiene sal ya el cocido. Está rico. 50 pesos, mi amor. Es el billete aquí. Nos encontramos en algunas, por momentos incómodos a veces, porque en la parte del malecón, bueno, yo realmente no esperaba encontrarme eso. No lo noté andando por la parte del centro, la calle El Conde, la calle de las Damas y toda esa parte, pero aquí sí nos encontramos bastante gente pidiendo, indigentes, y como que ellos saben a quién le van a pedir. Ellos realmente le piden al turista. Ellos saben quién es el turista y se van directo al turista a querer pedirle. Hay un truco que es bastante común, que la primera vez que lo vi fue en Colombia, y pues de un solo te tiran lo que es el jabón o te llegan de un solo a tus zapatos diciéndote que te van a limpiar, y llega un momento en el que te dan un precio, ya cuando finaliza, si vos aceptás, cuando ya finalizan te dan otro precio y ya se ponen un poco bruscos y todo eso, pero eso sucede en Colombia. Aquí no me sucede, aquí es diferente, aquí es realmente casi de favor, te estás diciendo, vení, te voy a limpiar, y vos tenés que decirle que no realmente, para que no surja ese detalle. Entonces, ahorita ya nos vamos para el hotel, ya está anocheciendo, casi está un poco opaco, pero por seguridad, por cualquier cosa, pues nos vamos a regresar ya para el hotel. Oiga, estamos en el barrio, aquí en el barrio. Aquí es donde se mueven los cuartos.
cuarto o cuarto, le dicen al dinero aquí en República Dominicana. Aquí nos estamos yendo por otra calle para llegar al hotel. Oigan, vean con qué nos topamos aquí. Se me había olvidado mencionar. Colmado es una tienda, un convenience store, donde pueden vender, o una pulpería como la conocemos en Latinoamérica. Este es un colmado. Ahí dice Colmado Wonder. Así es como se conoce una pulpería, una tiendita, un convenience stores, donde encontrás chuchería, cerveza, refrescos, churros, gaseosa, golosina y todo eso. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cansada? Bien, bien, va. Momento de estrés, más o menos, ahí va, con esos muchachos. Pues sí, es que la verdad yo creo que uno de latinoamericano, centroamericano, de repente no... está acostumbrado a eso, Ajá. porque en nuestro país, en los semáforos siempre piden. Sí. Entonces, lo que hay que tener es cuidado, ¿verdad? Porque no sabemos la gente aquí cómo reacciona. En nuestro país, pues, si no se le puede dar, se le dice que no. Pero hay lugares que uno tiene que tener precaución porque uno no sabe si la persona que anda pidiendo puede como que ser agresiva o algo, ¿me entiende? Entonces, pero entonces eso, la verdad, no sentí como estrés, sino que uno no quiere estar en ese lugar, entonces ya quiere mejor ir. Pero solamente. Pero ya casi se me va a ir la batería. Pues fíjense que es bastante, fíjense que es bastante común, por ejemplo en el sector donde estamos o por donde vamos caminando ahorita, que la gente esté afuera en las aceras, sentados con sus sillas y estén platicando, charlando por ahí. Y es bastante común eso, es bastante común, como por ejemplo esta gente que yo tengo que está por ahí atrás, o la gente que de repente vamos a ver por aquí. Igual manera son colmados, que les llaman de la esquina. Vean la gente que está allá conversando. Eso es lo normal. Acá hay bastante bares así de barrio y toda esa cosa también. Y es bastante común. Yo pensé que era mi papá, que el que venía allá. Ese azul que viene por ahí. Sí. Otra cosa que les mencionaba es esto, la bandera. Son bien patrióticos, la gente de acá les encanta tener sus banderas, defender lo de ellos, defender su cultura, consumir su música y todo eso les encanta a ellos. Hoy por la tarde llovió y ahorita está como nubladito, pero fue una lluvia así bien pasajera. Duró unos 10, 15 minutos y no era tan pesada. Y a pesar de que estamos en costa, fíjense que yo no he sentido mucho viento, como ese viento que muchas veces hay en las playas. Aquí realmente no lo he sentido. Sí. Con respecto a las calles, sí son limpias, ¿verdad, amor? Sí, La verdad sí, yo he visto que las calles son bien limpias. No, de eso realmente no me quejo. Bueno, aquí a la vueltecita de la esquina hacia allá está nuestro hotel. Vamos a terminar el video por ahí. Recorriendo ya la parte interior, fuera, alejado del turismo. Bueno, recorrimos el malecón y recorrimos este par de cuadras en lo que se ve cómo vive de repente un dominicano. A excepción, ¿verdad? Conozco muchos barrios de República Dominicana que le llaman el bajo mundo, pero se refieren mucho a cuando ya hablamos de dembow, de su estilo de vestir, de el lugar donde vive. Hay varios factores, ¿verdad?, que uno puede identificar como varios sectores, cultura y varias cosas, hay varias cosas bastante marcadas en la cultura dominicana. No digo que todo lo que acabamos de ver sea así República Dominicana. ¿De Colombia? Ah, Honduras. Honduras. Sí. Honduras. Sí. Honduras, ¿qué
¿Qué país le queda cerca a Honduras? Centroamérica, No, pero ¿qué país queda cerca a Honduras? El Salvador, Guatemala, Nicaragua. O Nicaragua, ¿le queda cerca a Honduras? El Salvador, El Salvador, sí. Deme otro más, porque está aquí. Honduras está en el centro, en el centro de en el centro de Centroamérica. Centroamérica lo conforma Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Dime a ver, niña. sí, Panamá. Sí. Permiso, gracias. Bueno, así nos despedimos aquí con Dacha a la par mía. Corazón, Dacha, el corazón. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga Honduras. Que Dios bendiga República Dominicana. Denle like, suscríbanse, terminen de ver los videos. Y gracias por todo. Bye.